Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Buenas noches para todos. El Señor Jesús los bendiga. Asimismo saludamos a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, en especial que el Señor Jesús los bendiga. Amén. Mi nombre es Ramiro Pulgarín, por aquellos que no me conocen. Y llevo acá con los pastores, estamos sirviendo como el liderazgo. Mi esposa y yo llevamos el equipo de protocolo. Y estoy en el equipo de diáconos con el pastor. Y como el tiempo es corto, vamos a empezar con la palabra. Abramos nuestras Biblias en Lucas, en el Evangelio según San Lucas 13, del 10 al 17. Cuando lo encuentren me pueden decir amén. Por favor, se pueden colocar en pie para que... Muchas gracias. Para que escuchemos la palabra. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en Lucas 13, del 10 al 17. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente, hay 6 días en que pueden trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes el buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esa cadena el sábado. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Amén, amén. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orarle al Señor. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú siempre quieres que aprendamos de ella, Señor. Nos enseñas, nos redargullas, Señor, nos inquietas en ella, Señor, pero también, Señor, nos habla a través de estos hombres de Dios, de esta palabra. Señor, hoy, Señor, llevo cautivo todo pensamiento que distraiga la palabra del Señor, aquellos pensamientos que nos distraen, oh Padre Santo. Dios, yo oro para que tu palabra no vuelva vacía a ellos y que sea, Señor, tu palabra, Señor, haciendo tu obra como tú la envías, Señor. Por eso, Padre, hoy te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. El tema que hoy les traigo para compartirles esta noche lo titulé como Sanidad y restauración en el culto del Señor Jesús. Dígale a su hermano que está al lado: Dios es bueno y su misericordia perdura para siempre. Amén. Bueno, esta mujer encorvada nos representa o nos habla de una carga espiritual
que se lleva y es tan pesada que doblega las fuerzas de las personas o de alguien. ¿Y cuáles son esas cargas? Esas cargas son heridas, los miedos, las amarguras, las preocupaciones, los resentimientos, los fracasos, las frustraciones, las crisis económicas, crisis familiares, aún de parejas, todo esto, y otras cosas más, que al no entregarlas a Dios, ¿qué producen en ellas? Fatigas, desgastes, agotamientos emocional, físicos e espiritual. ¿Quién de nosotros no ha pasado por ninguna de estas cargas espirituales? La preocupación es la que está en muchos de nosotros. Dicen que de pronto nosotros somos cristianos y que no. No, a nosotros también nos da de todo. Somos humanos, no se lo olvide. Y también hay personas que tienen resentimientos, hay personas que tienen ansiedad. Y eso en los cristianos. Pero ¿qué dice el Señor? Que las debemos de entregar a Él, porque si no, nosotros nos cargamos con todo esto. Siempre que nos pase esto, nosotros debemos de entregarlas al Señor, porque es el único que nos puede quitar todas estas cargas emocionales. ¿Quiénes de nosotros no han padecido un dolor o un espasmo en la espalda en cualquier momento de sus vidas? Yo pasé por un espasmo de esos. Esos espasmos pueden ser leves, como pueden ser también crónicos. Son graves, que aún nuestro movimiento no nos dejan ni mover. Yo pasé por ellos, y eso que eran 3 días. Yo tuve un accidente, entonces cuando iba a caminar no podía, cuando iba a respirar tampoco. Y eso eran leves. Pero en lo que podemos ver acá, que lo que leímos de esta mujer, vemos a una mujer enferma que no podía enderezarse, estaba gravemente lisiada, no podía participar en la sociedad. Aún ella pudo haber visitado un médico, pudo haberse echado algunas ramas medicinales, ella pudo también haberse aplicado alguna pomada, posiblemente. Lo digo posiblemente porque aquí no está escrito en la palabra. Entonces nosotros miramos más allá de lo que pasa. Y también esta mujer pudo estar haciendo oficio en su casa. Lo que me llamó la atención es que ella iba a la sinagoga. ¿Cómo iba? Con ese dolor, con ese cansancio, con ese impedimento. Aquí vemos una mujer que nos está mostrando prácticamente la fe. Ella, porque muchas veces nosotros nos quedamos por cualquier cosa. ¿Y qué es la sinagoga? La sinagoga, para aquellas personas que de pronto nos están viendo o que vinieron por primera vez y que no han visto o no saben qué es la sinagoga, en este momento era un lugar donde la gente se reunía. ¿A qué? Se reunía en el Sabá y enseñaban el estudio de las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras? El Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, ya me olvidó, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Y también leían los profetas, leían los salmos y oraban, recitaban el Shema, que hasta ahora yo creo que todavía lo recitan después de que ellos leen los estudios de las Escrituras. ¿Y qué es el Shema? El Shema es como una plegaria que los judíos tienen, o una oración, que está en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Yo les voy a decir los primeros versículos que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le dice: grábate esto en el corazón, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar aplicando. Yo cuando leí este tema, porque yo soy malo para memorizar, hay veces versículos, pero el Señor me ha puesto eso. Y mire, ¿qué es lo que Él dice? Hay sino un solo Dios verdadero. A ese es el que debemos llamar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Porque lo demás, si nosotros vamos a hacer las cosas, pero amándolo a Él primero, la prioridad es Dios. Y seguimos hablando de esta mujer. Esta mujer
buscaba de Dios, quería saber de Dios, quería conocer de Dios. ¿Quiénes de ustedes no quieren conocer de Dios? ¿Quiénes quieren aprender más de Dios? Somos nosotros, por eso estamos acá, debemos de buscarlo. Esta mujer, a pesar de lo que ella tenía de su enfermedad, ella buscaba del Señor. Dice que era una heredera de Abraham. ¿Quién era? Era una hija de Abraham. ¿Quién era Abraham? Era el padre de la fe. O sea que era una heredera de la fe de este patriarca. Y los judíos, que para los judíos, esta mujer, cuando eran herederos de Abraham, era muy importante. Era una mujer cumplidora de las tradiciones, a pesar de su enfermedad. Nunca se amargó, no culpó nunca a Dios. Y en aquel tiempo las mujeres no podían hablar. Amén. No es cierto que no he terminado. Los hombres dirán, uy, sí, amén. Pero porque las mujeres no podían hablar, era nada sobre cuestiones de fe. Ahí termino, no podían hablar nada sobre cuestiones de fe. En general, las mujeres se quedaban siempre sentadas en la parte de atrás o paradas. ¿Por qué digo que las mujeres? Porque estuve leyendo, las mujeres hablan 20,000 palabras en el día. Y nosotros los hombres, 7,000 palabras. Claro que hay hombres que hablan más. Y mujeres, yo creo que baten el récord. ¿Cuántos de nosotros dejamos de venir a la iglesia a adorar al Señor? ¿Cuántos? Mire, yo voy a la iglesia, falta gente. Hoy perdón, pastor, que estaba en el baño cuando se me dio una palabra. Ya me alista. Ya me alista. En la iglesia y yo. Como escuchaba yo eso y el Señor decía, todos, qué bueno que todos estuvieran llenando las iglesias por todo lo que está aconteciendo en este momento y en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, sacamos muchos pretextos o disculpas para asistir a la iglesia. Estoy muy cansado, tengo un dolor de espalda, no tengo pasajes. El pastor le pregunta, hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Entonces le dice, no, pastor, es que tenía un uñero. No, es que un uñero, no, para ponerse los zapatos, sí. No, pastor, el uñero lo tenía en la mano. ¿Qué pretextos que tenemos? Hay otros que dicen, pastor, yo estaba en el oriente, en sur, pero es que miré para el occidente y estaba lloviznando, veía como una nube. Pastor, no, yo no me voy a mojar, más bien lo veo por YouTube o por Facebook. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice en Hebreos 10:25, la primera parte? Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran muchos. Ahí no dice mucho, ¿no es cierto? No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros debemos de tener para congregarnos. Él enseñaba, mire que al comienzo él decía, y Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Él escuchaba. Y esta mañana en la emisora que el pastor estaba hablando, también lo anoté por acá, José y María, ¿a dónde iban? A Jerusalén. ¿A qué? Iban a las fiestas, a la fiesta de Pascua, ¿no es cierto? Entonces iban con Jesús y llevaba 12 años. Cuando ellos fueron allá, ya de regreso, ella no se dio cuenta que el niño estaba, Jesús. Cuando miró, se devolvieron y cuando lo vieron, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en la iglesia y que estaba preguntando y hablando con los líderes de esa iglesia. Por eso ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Jesús hizo muchos milagros. Yo anoté aquí varios dentro de las sinagogas. Y este tercero de que estamos hablando, esta mujer, dicen que fue el último en una sinagoga. Él hizo muchos fuera, pero en la sinagoga. Marcos nos dice en Marcos 1, nos habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo. En Marcos 3:1 nos habla de un hombre que tenía la mano seca. Sí, y una pregunta, si esta mujer no hubiese ido ese día a la sinagoga, ¿qué hubiera pasado? Nos preguntamos, ¿sí o no? Ella pudo haber dicho, no puedo ir.
con esta condición, estoy muy adolorida. Allá no me miran, no me voltean a mirar, allá se burlan de mí, me dicen, ahí viene la pecadora, ahí va la jorobada. Ella podía haber dicho eso. Imaginémonos la incomodidad de esa mujer para vestirse. Yo hice, en los días que estuve leyendo el tema, yo cogí un palo para agacharme porque dice que completamente estaba encorvada. Y yo me agachaba y no aguanté un minuto de esta manera. Ustedes se imaginan el dolor para ella bañarse, para vestirse y aún las cuadras que tenía que caminar, o los kilómetros o los metros. Pero ella al sol y al agua, al interper del sol y el agua. Pero esta mujer aquí nos enseñó que sí podemos, a pesar de nuestras enfermedades y de nuestras cosas. Dice también, Jesús quiere que tengamos una vida en plenitud y se propone liberarnos de todo lo que nos cautive, incluyendo la enfermedad y aún en estas cargas espirituales que yo les leí ahora, de las preocupaciones, de los miedos, de las ansiedades, de las crisis que nos está pasando. La iglesia es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta. A mí me gusta mucho el lema que tiene Íntima Devoción. Somos una iglesia que honra la palabra de Dios. Amén. ¿Quiénes honran la palabra de Dios? Y me gusta más la visión, que la estuve mirando. Dice la visión, ser una iglesia que cree, que obedece, que vive y que proclama los efectos transformadores del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo conseguimos nosotros esto? Leyendo la palabra, como dice el pastor, el DOFA. El DOFA es diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Así nosotros aplicamos todas estas cosas. Ya hablamos de la mujer, ya vimos lo que ella representaba, miramos su enfermedad, miramos que ella frecuentaba los sábados la sinagoga y también vimos que era una mujer de fe. Ahora hablemos de lo que Jesús hizo por esta mujer. Primer punto, Jesús la vio. Está en Lucas 13, 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué vio Jesús? Vio a una mujer agobiada, vio a una mujer enferma, vio a una mujer angustiada, una mujer con temor. ¿Dónde estaba ella? Ella estaba en la sinagoga, ella estaba en el culto, adentro en la sinagoga, en la parte de atrás, a pesar de su condición, de su impedimento, de su dolor, de su vergüenza, porque a veces uno cuando tiene unas enfermedades les da vergüenza y pena. Ella estuvo presente en la casa de Dios, pero aclaro estas cosas. Hay personas que realmente no pueden asistir a la iglesia debido a su estado tan delicado que ellas tienen. Por eso aclaro esto. Pero hay pretextos de muchos cristianos, de muchas personas que estamos en la iglesia y sacamos pretextos. Yo lo digo que habemos muchos porque yo, primero cuando iba a la iglesia, yo sacaba el pretexto por ir a jugar, por ir a hacer otra cosa, no iba a la iglesia. Dejaba de ir a la iglesia. Y la palabra lo que nos dijo ahora en Hebreos 10, no dejemos de congregarnos como muchos acostumbran. Amén. Dice, Jesús la vio, Jesús conocía su condición aún antes de entrar a la sinagoga. Él conoce todo de nosotros, Él lo sabe todo. Dice en Mateo 6:8b, porque su Padre sabe que ustedes necesitan, saben lo que necesitan, lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. En Job 31:4 dice, ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Y hay otro que yo apunté en esta semana que estaba yo leyendo y releyendo porque el pastor me dijo, léelo bastante. Aún no está mi palabra en mi boca y tú, Señor, ya la sabes toda. No está la palabra en la boca y ya el Señor lo sabe todo. Jesús nos ve,
Jesús nos conoce, Él nos ve cuando nadie te ve. Él te ve cuando tú estás angustiado, cuando tú estás enfermo, cuando estás pasando por un dolor. Él te ve cuando tú vienes a servirle al Señor. Aquellos de protocolo, aquellos hermanos que vienen al sonido, Él los ve. Ellos vienen con la condición porque tenemos problemas, tenemos cargas, preocupaciones. Él ve a todos ustedes, hermanos, cuando ustedes dejan sus quehaceres por venirse acá. Él nos está viendo, Él conoce cada uno de nosotros. Él ve también a nuestros pastores, que ellos estudian, miran la palabra, pero ellos también son humanos, ellos también sienten y tienen también preocupaciones y la ponen en manos de Dios. Él los ve haciendo todas estas cosas, Él ve a los estudiantes, a los de la U, a aquellos muchachos jóvenes, cuando vienen, dejan muchas cosas para poder venir acá. Él sabe las dificultades, las crisis, los miedos, los temores por los que ustedes están pasando. Ven, yo les invito, no te quedes en casa. A ustedes los que están viéndonos por Facebook, por YouTube, no se queden, vengan. No se queden en casa, vengan a alabar y también a buscar de la presencia del Señor, porque grandes cosas suceden en la casa del Señor cuando vienes con esa fe, con esa esperanza, con esa confianza, con esa convicción que hay en nosotros. Por eso dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Nosotros debemos de buscar. Un aplauso al Señor. Me acuerdo que cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, yo tenía un horario extenso, mi esposa lo sabe, de 6 p.m. a 6 a.m. Y yo empecé a ir los domingos a la iglesia, pero yo decía, Señor, yo quiero servir, porque las personas que me atendieron, yo quería, y eso es lo que me gusta. Y también quería estudiar los discipulados. Yo quería saber más de la palabra de Dios. Empecé a orarle al Señor, a clamarle a Dios, como esta mujer lo hizo. Pero yo también lo estaba haciendo. ¿Y saben qué pasó? No fue al año, ni a los 6 meses, ni al año y medio. A los 2 años el Señor me cambió de horario para yo hacer estas cosas que el Señor quería, servirle. Y por eso yo y escuché en esta semana a la pastora Claudia. La pastora Claudia estaba oyendo que ella trabajaba de lunes a sábado y ya el jefe quiso que trabajara los domingos y ella más bien, yo sé que ella fue a oración porque ella dijo, si me van a poner los domingos, yo renuncio. Y ella, ¿quién fue? Buscó al que todo lo sabe, al que nos escucha, al que lo hace todo, lo imposible lo hace posible. Y ella le cambiaron el horario, la dejaron en el horario y no le hicieron nada, porque puso el Señor favor y gracia delante de sus jefes, delante de sus coordinadores. Amén, amén. Por eso yo los animo, hermano, a aquellos que tienen un trabajo que les está quitando ese tiempo con el Señor, con Dios, a los estudiantes que muchas veces también tienen, clámenle al Señor. ¿Esta mujer dónde fue? Porque ustedes quieren discipularse, quieren servirle al Señor y por eso clamen al Señor, invoquen. Mire esta mujer en su angustia, en su dolor, ella lo hizo. ¿Y qué? Vamos desarrollando este estudio. Leamos el Salmo 18:6 que nos dice el rey David, lo que escribió el rey David. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Oiga, su clamor llega a los oídos de Dios. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 94:9? ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿Sabes? Tenemos que tener esa convicción, esa certeza, esa fe. Sé que estás en este momento con una angustia, una preocupación, porque así pasamos todos, aún en nuestro matrimonio. Hay muchos conflictos, pero clamemos al Señor que Él nos escucha. Esta mujer buscó al que podía sanar, al que podía liberarla. Él buscó al Señor. Amén. No nos quedemos viendo los deleites de este mundo por dejar de venir a la iglesia. Mire lo que dice Primera de Juan 2:16-17. Primera de Juan 2:16-17. Porque nada de lo que hay en el mundo,
Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces nosotros dejamos de venir a la iglesia. No digo que la televisión es mala, el pasear, el ir al cine no es malo, pero muchas veces buscamos prioridades, otras cosas, en vez del Señor. Y no olvidemos que el Señor es nuestra prioridad. Muchas veces nosotros, hay programas en la televisión, pongamos el noticiero. ¿Qué es el noticiero? El noticiero no nos edifica, pero nos está mostrando el país, lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en el mundo entero, lo que está pasando. Miren la noticia, los niños. ¿Y por qué nosotros lo vemos? Para poder orar, interceder y clamar y pedir misericordia a Dios por nuestro país. Hoy de pronto no estamos contentos con el gobierno que está. Yo soy uno que de pronto, pero el Señor me ha quietado mucho sobre estas cosas. Yo hay veces mando al WhatsApp cosas de esto, de lo que está sucediendo, es para que oren por lo que está sucediendo por este hombre. Porque dice la palabra de Dios, yo pongo reyes y quito reyes. Y pongamos, si renegamos, nos la pasamos renegando, el Señor conoce tu corazón. Por eso Él dice, oremos, Él dice en la palabra de Dios que oremos por los gobernantes. Amén. Ahora, segundo, Jesús la llamó. Lucas 13:12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Cuál fue la invitación que le hizo el Señor? Ven, todavía está abierta esa invitación para ti, para aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Está abierta la invitación. A lo mejor, ¿ella qué pensó? Ustedes se imaginan, el Señor la llamó, las mujeres no las dejan de entrar. Las mujeres en ese entonces no las dejan de entrar, estaban en la parte de atrás. El Señor la llamó. Ven, ¿ustedes qué creen? Que ella no podía inclinarse. Mire el estado. Su mirada siempre era clavada al piso. Siempre su mirada era incapaz de mirar a los ojos a alguien. Era incapaz de tener un espacio entre la multitud. Se pudo haber llenado de pena, de vergüenza. Se pudo haber llenado de todas estas cosas y pensar, ¿y yo qué tengo que pasar adelante? Allá está Julanito, está Peranito, este que me dice la pecadora, este que me dice la encorvada, este que me pone tantos apodos, allá están. Pero ella se llenó de valor. Ella, a pesar de todas estas cosas que ella estaba sucediendo, se llenó de valor. Y porque es que el bullying no es de ahora, el bullying es de hace tiempos. Pues si no, a mí me hicieron mucho bullying aquí. Yo no digo quiénes, 4 hermanos. Me hicieron mucho bullying en el aeropuerto. No los voy a señalar, ellos ya saben. Pero ella se llenó de fe y no dejó el temor, la pena y la vergüenza. Jesús nos llama a que vengamos a Él. Jesús la llamó y la enderezó. El Señor me sanó a mí. También yo tenía la columna desviada. Mi esposa es testigo. Me ponía yo el dedo aquí en la columna y era como una S o una Z. Yo no podía aguantar media hora de pie, media hora sentado. Y el Señor, había un predicador y dijo, voy a orar, y específicamente dijo, por las columnas que están desviadas. Y yo estaba en la parte de atrás y yo hice como esta mujer. Miré, ¿será a mí? Y yo pasaba con temor, miedo, y yo sí pasé. Y pasé. Cuando él dijo, ¿quieres ser sano? No fue el pastor, no le vi, el pastor nos predicó hace poquito. Es el Espíritu Santo de Dios que sabe y conoce todas nuestras peticiones. Y yo me puse la mano aquí e inmediatamente yo fui sano. Amén. Amén. Y Dios está llamando a personas que se acerquen a Él. Él quiere enderezar tu vida. No la vida física, también la vida espiritual, porque nosotros tenemos muchas cosas espirituales que Él quiere enderezarnos. Y hay personas, pero
Entonces dígale a la persona que está enseguida, pero, no falta el pero le sacamos excusa. Y dice, espérame Señor, mi vida no está bien, es que está desordenada, está vacía. Señor, es que no quiero que me vean pasar así. Señor, es que no, yo tengo vergüenza. Es que me ven con esta amargura. Mire, no queremos, y etcétera. Miles de cosas, de excusas sacamos. Pero el Señor Jesús te está llamando para enderezar tu vida. Él conoce nuestras necesidades. Mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice Proverbios 1:24? Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago seña, pero ustedes no me hacen caso. Jesús nos está llamando. Desde hace mucho tiempo, Él nos está llamando. Amén. Tercero, Jesús le habló. Está en Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Miren la manera con que le habló el Señor, con ese amor, con esa ternura. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Hay otra versión que me gustó mucho, dice, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Hombre, estás sanado de tu enfermedad. Se le dirige a ellos. Ella, que solo oía palabras de qué, de burla, de críticas, de apodos, de maltratos, al escuchar a Jesús, que por años estaba encorvada y ya estaba derecha, ahora podía sonreír, podía abrazar, que no lo había hecho, podía mirar a las personas a los ojos, podía sonreír. Jesús había escuchado su oración y sus ruegos. El Señor Jesús nos está hablando con ese amor para sanarte. Él quiere enderezar tu vida y traer libertad. Tu mujer que ha sido golpeada por los hombres o por tu esposo o viceversa. Tú que en la familia te maltrata. ¿Usted cree que esta mujer en la casa que ella estaba, de pronto la tenían a un lado? Pero el Señor te está llamando. Porque Él dice que Él es nuestro consolador, Él nos consuela, es nuestro refugio. Ven, el Señor te está esperando. Mira la vida del paralítico de Betesda, que es en Juan 5, hablan de él. Dice, Jesús le habló, ¿quiere ser sano? Llevaba 38 años postrado en una cama. Y Jesús solamente le dijo, ¿quiere ser sano? Y mire, muchas veces sacamos evasivas. ¿Qué le dijo él? No tengo quien me lleve al estanque. Él estaba preguntando, ¿quiere ser sano? Y muchas veces aquí hay hermanos que uno sacan evasivas. ¿Vamos a la iglesia? No, no hay quien me lleve. No, es que hoy no puedo. Son evasivas que estamos sacando. Mire la mujer del flujo de sangre en Lucas 8:43. Habla de ella. Tenía 12 años con este flujo, pero ¿cómo le habló el Señor? Jesús le habló. Ella tenía temor, tenía pena, tenía vergüenza. ¿De qué? Porque era algo que daba pudor en ella, porque tenía un flujo de sangre. Pero el Señor, ¿qué le dijo cuando ella le tocó el manto? Tu fe te ha salvado. Asimismo fue con la mujer samaritana. Jesús le habló. Jesús enderezó su vida. ¿Cuál era el pecado de ella? Su pecado sexual, adulterio, porque Jesús no atacaba como muchas veces nosotros los cristianos atacamos a las personas que andan en pecado. Jesús, ¿cómo le dijo? Ve y llama a tu esposo. ¿Y ella qué le dijo? Señor, no tengo esposo. El Señor mío le dijo, bien has dicho, 5 esposos has tenido y el que ahora tiene no es tu esposo. Mire cómo le habló, no le recalcó el pecado de uno. Y por eso el Señor nos está hablando. Y ella quedó libre en ese momento de ese pecado. El Señor tiene misericordia de ti, de mí. Él te ama y nos está hablando también. Y aún sigue hablándonos en esta noche. Mire lo que dice Jeremías 31:3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, y me dijo, con amor eterno te he amado. Por lo tanto,
te prolongué mi misericordia. Yo este versículo me gustó mucho cuando el Señor cambió mi vida. Yo estaba torcido, estaba encorvado. Él me vio, Él me llamó y Él me tocó y me sanó. El Señor me sacó del fango, del lodo con que yo andaba. Mi esposa es testigo, mis hijos, y ahí tengo unos cuñados, sobrina, que me conocieron. Yo estuve hundido en el fango, pero el Señor me sacó del fango. Cristo, por su palabra que hizo, en el versículo 12, queda libre de tu enfermedad. Así le dijo a esta mujer, a mí también con su palabra me dijo, y a ustedes que están aquí también les ha dicho, quedan libres de su enfermedad. Eliminó el poder del espíritu inmundo y diabólico. Recordemos en el versículo 11 que dice, del mismo Lucas 13, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio la tenía atada durante 18 años. No todas las enfermedades son por causa de demonios, no todas. Hay enfermedades por causas naturales o también por causas nuestras. Y es el estilo de vida de nosotros, como lo tenemos, el licor, la droga, el vicio, la inmoralidad sexual. Esto arruina nuestras vidas y nuestra salud. Y eso es las consecuencias que nosotros tenemos. También por las obras de Dios que se manifiestan en ellas. Miren el ciego en Juan 9. Había un ciego de nacimiento. ¿Y qué le preguntan los apóstoles? Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dice, no pecó ni él ni sus padres. Él le dijo, es para que se manifieste la gloria o el poder de Dios, se manifieste en él. Mire qué belleza del Señor. Amén. Dice, Satanás ya no podía seguir la obra destructiva en esta persona. ¿Qué nos dice Juan 8:36? Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El que está en Cristo es verdaderamente libre. ¿Quiénes estamos en Cristo? Amén. Yo soy libre porque el Señor me hizo libre. Pero, dígale al vecino, pero, no falta el pero. Hay personas que no han querido salir de su jaula. Están encerrados en el pecado, ese pecado que controla tu vida, tu mente, tus emociones, tu corazón. Son esclavos. Están encerrados ¿en qué? En el vicio, en el licor. Están encerrados en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en la amargura, en el resentimiento, en el lesbianismo, en el homosexualismo. Hay veces el que está en el vicio dice, pero es que eso es, si yo a mi papá que está viendo, no, es que ahora está de moda tirarse un baretico, cigarrillito. El que toma licor, es que mi papá bebía, yo también tengo, eso es mentira del diablo. Y otro, la idolatría, es que yo iba a no, eso es mentira del diablo. ¿Y qué dice el adúltero? Es que mi tío tenía 4 mujeres, yo ¿por qué no puedo tener 2? ¿Y qué dice el homosexual o la lesbiana? Yo nací atrapada en este cuerpo. Mentiras del diablo. Dios hizo al hombre y la mujer, hizo a Adán y Eva, no a Adán y a Evaristo. Hizo hombre y mujer, los creó. Amén. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, adorando y sirviendo a seres creados, mas no al Creador. Y eso nos pasaba y me pasaba a mí. No adoraba al Creador, o adorábamos las cosas creadas de Él. Y mire que no se enojen como dice el pastor, no se enojen conmigo. La palabra lo dice. Juan 8:34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Quién lo dice? Jesús. Somos esclavos. Estas personas están engañadas, son esclavas del pecado. Cuarto,
Jesús la tocó. Está en Lucas 13:13. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. El toque era para restaurar lo que ella tenía deformado, su cuerpo, la columna estaba encorvada, tenía una joroba. Ese toque del Señor era como un toque personal. En su caso, también ese toque es para cada uno de nosotros que estamos acá y los que nos están viendo por las redes sociales. Quizás hacía mucho tiempo su familia no la abrazaba, no la tocaba, su esposo no la abrazaba, sus amigos no la abrazaban, pero llegó Jesús y la tocó. Poniendo sus manos sobre ella, ejerce su amor, ejerce también, pero también el poder, ese poder divino que la sana. Ustedes se imaginan, cuando ella estaba toda encorvada y pararse, con ese poder la sanó inmediatamente y completamente. El Salmo 145:14 nos dice: el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados, es decir, a los encorvados, a los torcidos, física e espiritualmente. Yo bebí durante 35, 40 años. Yo fumé todo ese tiempo. Mi vocabulario era sucio. Mi esposa me decía: aquí no vas a decir ni una palabra en la casa. Aquí no vas a decir, en tu casa están así, son enseñados a esas palabras. Y yo, claro. Y yo, mis finanzas iban de mal en peor. Yo estaba trabajando en una entidad bancaria y yo cada día más peor. Y yo le decía al Señor, yo iba a renegar del Señor. Señor, mientras más diezmo, más pelado me mantengo. Le decía yo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entendía eso, pero tengo una esposa que es sabia. Y ella una vez me dijo, si usted siembra un palo de mangos hoy aquí, ¿usted cuándo va a recoger los frutos? Y yo bien enojado que está ahí diciéndome con él. O un palo de naranja, ¿a los cuántos años? A los 5 o 6 años. ¿Usted a quién le sembró? Y yo, ¿a quién le sembró? A Satanás. ¿A quién le sembró? En el trago, en las parrandas, en las fiestas. Con esa palabra me mató. Sí. Tenía razón. No. Amén. Bueno, vamos para Lucas 13:13 dice, al mismo tiempo puso, yo sí voy donde estoy, al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. En la alabanza hay libertad. Muchachos, hay personas, hay hermanos que no vienen a la alabanza. No sé, están bravos con quién. Es que no deben de venir a ver al que canta, al de la alabanza, al pastor. No, ellos están adorando al Señor. Y entonces muchas personas vienen más bien a la prédica. Pero en la alabanza hay libertad. Ella se puso derecha y enseguida empezó a darle gloria a Dios. Imagínense en el cuadro, ahí en la sinagoga, la familia, los hermanos, aún aquellos hombres que no gozaban con eso, los saduceos, todos los que estaban ahí. Usted imagina el cuadro de asombro que tenían todas estas familiares y amigos. Yo también me gozo. Aquí muchas veces yo me gozo cuando hay sanidad, pero también cuando viene una persona. ¿Cuál es el mejor milagro que Dios nos puede hacer? Es la salvación. Es el mejor milagro que Dios nos ha dado. Yo me gozo. Amén. ¿Se acuerdan de la historia en Hechos 16 de Lucas y Silas? De Pablo y Silas en la cárcel. Cuando ellos empezaron a adorar, a alabar al Señor, se estremeció. ¿Y la cárcel qué? Se abrieron las puertas. Literalmente se abrieron y ninguno se voló. Aún el carcelero. Y ellos eran libres porque estaban adorando al Señor, porque tenían a Cristo en su corazón. Y en cambio el carcelero se iba a matar. ¿Y qué le dice Pablo? No lo hagas. Ninguno se voló. Mira, estamos aquí. ¿Cómo sería? Él era el más encarcelado que estaba. Que ahí mismo le dijo,
señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Amén. Demos un aplauso al Señor. Dígale al hermano, pero hay hermanos que han sido restaurados en su matrimonio, en sus finanzas, han sido restaurados, tienen un buen aumento de salario, han conseguido un buen empleo y nos olvidamos de darle gracias y de glorificar su nombre, porque a veces el mismo trabajo, mire, el salario nos saca de la iglesia. ¿Ya lo usamos para qué? Diversión. Hay veces ya ocupamos el domingo y no venimos a la iglesia. Y aquí solamente hay 2 días en la semana, miércoles y domingo, que nosotros debemos de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero, otra vez pero, no todos se alegraron. En el versículo 14, ¿qué dice? Indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Estos no se alegraron, ni el principal de la sinagoga, ni los fariseos, ni esos religiosos que andan con el cuerpo derecho, pero que su alma está encorvada y sus pensamientos están torcidos. Están más pendientes de las leyes y del protocolo que de la compasión. Y aquí en Medellín y en muchas partes de Colombia hay iglesias así. Les doy un testimonio cortico. Un hermano en Cristo llevó a una hermana, a una amiga de él, a la iglesia a que oraran por ella. Terminó el culto en mitad de semana y cuando ya el muchacho fue y se le arrimó el pastor y le dijo, pastor, trae una amiga para que oremos por ella y por enfermedad. Y mire lo que le dijo el pastor, trae la mañana, que es el culto de sanidad. Mire lo que hacen, están atando a nuestro Señor Jesucristo. Él sana a cualquier momento, a cualquier hora. Por eso la misericordia, la compasión y la sanidad del Señor no conocen límites. El pastor Junior nos predicó sobre la sal de la tierra y una frase que yo copié y me gustó mucho. Una mala enseñanza se parece mucho a una buena enseñanza. Hay muchas iglesias con falsas enseñanzas, doctrinas o vientos de doctrinas falsas. Amén. En Jesús está nuestro reposo. Quinto, ¿qué dice Lucas 13:15? Dice, hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar las cadenas en sábado. Cuando Jesús es nuestro reposo, nada ni nadie puede quitar el gozo que Él nos trae. Él es nuestro reposo. Jesús nos da descanso a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. El día de reposo Dios lo hizo para Él, para que nosotros estuviéramos con Él, para que nosotros oráramos, clamáramos a Él. También no por un solo día, ni por miércoles y domingo. Es para que lo hagamos diario. ¿Cómo lo hacemos? Con el DOFA, para que se lo aprendan. El DOFA. Me gustó mucho eso del pastor, el DOFA. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, debe ser todos los días que debemos de estar. Nosotros debemos siempre venir preparados, que el Señor tiene algo grande para nosotros. El día sabático es de Jesucristo. Él es el reposo. Mateo 11:28, ¿qué nos dice? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cómo estaba esta mujer? Estaba agobiada, estaba cansada, y el Señor le dio descanso. El Salmo 62:1, ¿qué nos dice? Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Marcos 2:27, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre
para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Amén. Volvamos al versículo 15, donde les dice Jesús, hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Jesús les dice hipócrita, porque tratan mejor ustedes a los animales que a las personas. Y aquí hay muchas personas. Usted pregunta, hay personas que hasta se mueren y le dejan la herencia que el perro o al gato. ¿No han leído eso? Por eso el Señor les dice a los hipócritas, los fariseos hacían muchos rituales, tenían muchas reglas, hacían ayunos, purificación de ofrendas. Pero el Señor, el propósito del templo, ¿qué es? Llevar o traer a las personas al templo. Ese es el propósito. ¿Dónde está la compasión y la misericordia? Dice el Señor. Vamos a Oseas 6:6. Dice la palabra de Dios, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Jesús les dice, quiero que me conozcan. La misericordia más importante que el sacrificio. ¿Cómo conocemos nosotros al Señor? Otra vez, con el dofa, leyendo diariamente, ordenadamente, ferventemente, alegremente. Y también, ¿cómo conocemos al Señor? Congregándonos, no dejar de congregarnos, porque aquí aprendemos de los pastores, son los que preparan el alimento espiritual para que nosotros nos alimentemos y así no nos engañen con otras doctrinas. Amén. Conclusión. Tú y yo también somos hijos de Dios. La sanidad, la liberación es para nosotros también. ¿Qué nos dice Gálatas 3:26? Todos ustedes, todos nosotros somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. El milagro fue hecho porque la mujer encorvada obedeció y se acercó a Jesús. ¿Qué dice Proverbios 3:6? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Muchas veces nuestras situaciones de vida nos hacen encorvarnos. La tristeza, el fracaso, la crisis económica, laboral, familiar, la angustia, aún las enfermedades, son factores que encorvan nuestro espíritu, nuestro ser y nuestro cuerpo. Esas cargas que llevamos y tenemos son tan pesadas que nos doblegan. El Señor es el único que nos puede sanar y restaurar y enderezar. Amén. Esta es la palabra que Dios tenía para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús los bendiga. Señor Dios. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.